Déjenme ver dónde lo dejé. No, este no es. Espérenme, es que abrí el que no era. Abrí el de cavidad oral y eso ya lo vimos con ustedes. Listo, es este. Muy bien. Listo, ya está. Espero que todos lo puedan ver. Y entonces vamos a continuar con la parte del sistema digestivo que ya habíamos empezado a abordar con Gaby, la parte de cavidad oral. Entonces, nada más, me parece, a ver, déjenme ver, sí. Sí, vamos, es esta parte. Bueno, eso que tienen ahí es un dibujo de Leonardo da Vinci, nada más para que vean cómo se pensaba que estaba el tubo digestivo allá por la época del Renacimiento y posteriormente, obviamente, hubo modificaciones en esto. Recordando un poco nada más, acuérdense que el sistema digestivo se va a dividir en 3 porciones, ¿no? El conducto digestivo, que comprende la cavidad oral y el tubo digestivo como tal, y las glándulas anexas asociadas a este conducto digestivo, tanto la parte de la cavidad oral como del tubo como tal, ¿vale? En lo que nos atañe ahorita, que es el tubo digestivo, pues este se va a dividir en 3 porciones, en el esófago, el estómago y los intestinos. A su vez, los intestinos se van a dividir en una porción, en un intestino delgado y un intestino grueso, y el intestino delgado a su vez se va a dividir en 3 porciones, yeyuno, ilion y duodeno, y el colon pues se va a dividir en más secciones. Digo, el intestino grueso se va a dividir en un ciego, un apéndice vermiforme, el colon con sus 3 porciones, el recto y el canal anal, ¿vale? Que es lo que vamos a estar observando, estudiando durante esta y la siguiente clase. Entonces, vamos a hablar acerca de esta porción como tal, ¿vale? Es la porción más larga del tubo digestivo. Acuérdense que todo esto es un tubo, un túnel que está atravesando nuestro organismo y esto va a plantearnos la posibilidad, o más bien, nos va a decir que realmente todo lo que se encuentra dentro de la cavidad del tubo digestivo en realidad es externo a mi cuerpo. Es un túnel únicamente que atraviesa mi cuerpo, pero sigue siendo superficie externa de mi cuerpo como tal, porque los órganos se encuentran ya más allá de esta pared de tubo digestivo. Entonces vamos a considerarlo, al igual que todas las vías, como las vías respiratorias y las urinarias, como una porción externa de mi organismo que está atravesando una porción profunda en el mismo cuerpo, pero que va a ser, que se va a seguir manteniendo, se va a seguir considerando como una porción externa, ¿vale? Entonces es un túnel de superficie externa. En general, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer, van a poder darse cuenta que todo el tubo digestivo va a tener en general una misma constitución de su pared. Obviamente va a tener sus peculiaridades dentro de cada una de las porciones que mencionamos y de las subdivisiones de cada una de esas porciones, pero en general todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano, van a tener la misma conformación. Y esta conformación está dada por cuatro porciones, o 4 capas, o 4 túnicas, o 4 estratos inclusive. Sería mal llamado, pero bueno, pueden encontrarlo de esa forma. Tenemos de la porción interna a la porción externa, tenemos una túnica o capa mucosa, por debajo de la cual, o externa a la cual, va a encontrarse una túnica submucosa, posteriormente una túnica muscular externa, muscular propia o simplemente muscular, y finalmente, recubriendo toda la porción más externa del tubo digestivo, se encuentra la túnica serosa. ¿De acuerdo? Aquí tienen un corte esquemático plano en donde podemos observar cada una de estas porciones y también tenemos la oportunidad de observar cómo todas las glándulas anexas a este tubo pues van a tener su conducto desembocando a la luz del tubo digestivo para poder cumplir con la función
que vamos a ver más adelante. Al igual que las glándulas que encontramos como parte de la pared del tubo digestivo, estas van a desembocar igualmente en esa porción, ¿vale? Entonces, en esta imagen que tenemos acá es un esquema tridimensional donde podemos observar a la mucosa en el centro, rodeada por la submucosa, posteriormente la muscular externa y finalmente la capa adventicia o serosa, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver las características de estos. En general, estas cuatro capas pues van a tener características comunes que van a ir variando ya sea de forma sutil o más marcada, dependiendo de la porción del tubo digestivo en la que nos encontremos. En la porción de la mucosa, vamos a observar que esta túnica va a estar conformada a su vez por tres secciones o por tres capas concéntricas. La porción más interna va a estar constituida por una lámina epitelial, ¿de acuerdo? Esta lámina epitelial, que obviamente va a tener a su membrana basal, va a variar o va a ser la porción histológica más variable que tenemos dentro de nuestro tubo digestivo, ¿vale? Va a ir desde un epitelio plano sin estrato córneo, estratificado sin estrato córneo en el esófago, pasando por un epitelio cilíndrico simple que puede tener ciertas características tanto en estómago como en intestino delgado e intestino grueso, para finalmente terminar otra vez como un intestino plano estratificado sin estrato córneo en la primera porción externa del conducto anal y finalmente transformarse en un epitelio plano estratificado con estrato córneo en la porción mucocutánea de este conducto anal, ¿vale? Entonces, este epitelio va a variar y también va a variar el tipo celular que va a estar conformando la lámina epitelial y eso lo veremos en cada una de las porciones. Por debajo de esta lámina epitelial encontramos a una lámina propia. Acuérdense, todo tejido epitelial, siempre toda lámina epitelial se va a sustentar la gran mayoría de las veces sobre una lámina de tejido conjuntivo. Va a ser su lámina propia. En algunos casos se denomina de cierta forma, como por ejemplo la dermis, ¿no? En donde se da, o corion, que se les da un nombre específico, pero en general todos los epitelios tienen su lámina propia. Esta no es la excepción, y en el caso de la lámina propia de la mucosa del tubo digestivo, esta va a estar formada por un tejido conjuntivo de tipo laxo, ¿vale? Que obviamente va a contener los tipos celulares que son habituales en este tejido conjuntivo, como mastocitos, como plasmocitos, como fibroblastos, macrófagos, ¿vale? También va a contener vasos tanto sanguíneos como linfáticos de pequeño y mediano calibre. Y va a contener glándulas de tipo mucoso predominantemente, ¿vale? Glándulas mucosas cuya secreción va a ayudar a proteger la superficie epitelial y lubricar la misma superficie epitelial. También vamos a encontrar a nivel de la lámina propia tejido linfoide, parte del GALT, que ya habíamos mencionado cuando vimos sistema inmunológico. Entonces, vamos a tener ahí tejido linfoide GALT, ¿vale? En algunas localizaciones muy particulares vamos a poder encontrar cúmulos grandes de tejido linfoide que van a tener una denominación especial. Por debajo de la lámina propia tenemos una capa de músculo, ¿de acuerdo? De fibras musculares, que se conoce como muscular de la mucosa o muscularis mucosae. La muscular de la mucosa va a estar conformada en todo el tubo digestivo por células o fibras musculares lisas, leiomiocitos, ¿vale? Y en casi todo el tubo digestivo se va a encontrar en una conformación de dos direcciones. Una conformación circular interna y una conformación longitudinal externa. Es decir, las que están más hacia el centro tienen una disposición circular alrededor del sentido del tubo, mientras que las que se encuentran más externas van a ser longitudinales. Realmente es una hélice bastante laxa y por eso se menciona como longitudinales, pero realmente no están en una dirección longitudinal total como tal, sino que van dando una espiral muy laxa alrededor del tubo digestivo. ¿Dónde encontramos el excepto a esto? En el esófago. En el esófago no vamos a tener una conformación de circular interna longitudinal externa en la muscular de la mucosa, tampoco en el estómago. En el estómago se va a agregar en algunas porciones otra capa más, pero eso ya lo hablaremos más adelante, ¿vale? Por debajo de la mucosa tenemos entonces a la submucosa. La submucosa está conformada por una lámina
de tejido conjuntivo ahora denso, que es irregular y es fibroelástico, ¿vale? Esta capa de tejido conjuntivo va a contener vasos de mayor calibre que obviamente van a estar siendo tributarios y van a estar irrigando y drenando a los vasos que encontramos en la lámina propia, ¿de acuerdo? También vamos a tener presencia de tejido linfático distribuido por toda esta lámina y vamos a tener la presencia de somas neuronales con sus respectivas fibras y conexiones entre ellas y con el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Estas fibras nerviosas y estos somas nerviosos van a formar en conjunto un plexo que se conoce como el plexo submucoso de Meissner, ¿vale? Este plexo submucoso de Meissner o simplemente plexo de Meissner o plexo submucoso va a participar en la motilidad de la mucosa y en la actividad secretoria de las glándulas que encontramos en la lámina propia de la mucosa y en el caso de aquellas regiones anatómicas donde haya glándulas en la parte de la submucosa. ¿Dónde es esto? Únicamente en el esófago y en el duodeno. El resto de mi tubo digestivo no va a contener glándulas en la submucosa, ¿de acuerdo? Entonces, solamente duodeno y esófago tienen una característica presencia de glándulas en la submucosa. Por fuera de la submucosa va a estar rodeada nuestra lámina de tejido conjuntivo por una muscular que se denomina muscular externa, ya que como vimos hay la presencia de una lámina muscular en la mucosa, que se podría considerar como interna. Entonces, para hacer esta diferenciación, algunos autores proponen llamarla muscular externa, aunque pues hay otros que dicen que no es necesario porque esta es realmente la capa muscular del intestino, del tubo digestivo. Entonces, a mí se me hace más práctico denominarlo así, como muscular externa para podernos ubicar en el espacio de la pared de mi tubo digestivo, ¿vale? Esta capa muscular externa va a estar constituida en su gran mayoría de la extensión del tubo digestivo, en los 9 metros que aproximadamente mide el tubo digestivo, va a estar constituida por músculo liso en su mayoría. ¿Dónde va a estar el excepto? El excepto va a estar en la porción más proximal del esófago, el tercio superior del esófago y el tercio medio del esófago. Ahí vamos a ver la excepción, porque en esas localizaciones sí vamos a encontrar músculo estriado esquelético, ¿de acuerdo? Pero el resto de mi tubo digestivo, el resto del estómago, el estómago y los intestinos, hasta la porción interna del conducto anal, va a haber la presencia de músculo liso en la capa muscular externa. Esta capa muscular se va a organizar de tal suerte que vamos a tener dos porciones concéntricas en distintas direcciones. Las fibras más internas van a formar una capa circular interna, mientras que las más externas van a formar una capa longitudinal externa. Así como la muscular de la mucosa, así la muscular externa, ¿de acuerdo? Mientras que las fibras musculares de la capa circular interna ayudan a la constricción del tubo digestivo, las longitudinales externas ayudan a la propulsión de del contenido luminal. Y con lo cual ambas van a formar los movimientos peristálticos que van a contribuir al avance del contenido, ya sea esofágico, gástrico o intestinal, hacia el final del conducto digestivo o pues a la parte del ano para su expulsión, ¿vale? Aquí también encontramos entre ambas capas, cuya excepción es el estómago, y ya veremos por qué, el estómago tiene 3 capas, pero entre ambas capas, entre la circular interna y la longitudinal externa, inclusive en el estómago, vamos a encontrar igualmente la presencia de
cuerpos neuronales con sus respectivas fibras, con sus neuritas que se van a conectar entre sí y con las fibras del plexo de Meissner, y estas que encontramos aquí se van a denominar como el plexo mientérico de Auerbach, ¿vale? O plexo de Auerbach. Entonces, tanto el plexo de Auerbach como el plexo mientérico van a conformar el denominado sistema nervioso entérico, ¿de acuerdo? Este sistema nervioso entérico va a tener una cantidad de somas neuronales equiparable a la cantidad de neuronas que encontramos en la médula espinal. Entonces, una cantidad ingente de neuronas que va a ser bastante importante y que ha hecho que algunos autores pues lo consideren como parte del sistema, una tercera división o subdivisión del sistema nervioso autónomo, dejándolo como simpático, parasimpático y entérico, ¿vale? Además, entre las fibras musculares lisas, vamos a encontrar otras fibras musculares que van a ser modificadas, que van a tener una capacidad de autoexcitabilidad y que se van a conocer como células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal se consideran como un marcapasos de la muscular externa y se cree que sirven para regular los movimientos que se generan a partir de esta capa para poder llevar a cabo una peristalsis. Más o menos a modo como de los nodos que encontramos, o las células nodales y las fibras de Purkinje que encontramos en el corazón, más o menos así serían análogas estas fibras intersticiales de Cajal, aunque no forman un circuito de conducción como tal, sino que más bien están desempeñando un papel de marcar la pauta para la contracción muscular, ¿vale? Sin formar un circuito como tal. Porque para esto están los plexos mientérico de Auerbach y submucoso de Meissner, ¿vale? Sobre todo el mientérico de Auerbach. Bueno, finalmente, la porción más externa va a estar rodeada por una capa serosa, en su gran mayoría, o una adventicia. ¿En qué estriba la diferencia? Las capas serosas, como ya hemos visto antes, las serosas están conformadas por una lámina de mesotelio, epitelio plano simple, que se asienta sobre una lámina de tejido conjuntivo, ¿vale? Mientras que las adventicias únicamente van a estar conformadas por la lámina de tejido conjuntivo sin tener la presencia de un epitelio asociado, ¿vale? ¿Cuáles porciones de mi tubo digestivo van a tener serosa y cuál es adventicia? Todo mi tubo digestivo va a tener serosa, excepto aquellas porciones que estén por fuera de la cavidad abdominal, o sea, la parte torácica del esófago, y aquellas que se encuentren retroperitoneales, ¿vale? Como algunas porciones del duodeno, por ejemplo. Entonces, el resto de mi tubo digestivo va a estar dentro del peritoneo, que es una serosa, y por eso va a estar conformado por esas características que ya les mencioné, ¿vale? En cuanto a la inervación simpática y parasimpática que tiene mi tubo digestivo, pues esta va a formar o va a funcionar para la regulación del movimiento intestinal, o bueno, del movimiento digestivo, la secreción de las glándulas del mismo tubo digestivo y también para la regulación del flujo sanguíneo que está llegando, sobre todo hasta la mucosa del tubo digestivo. Entonces, en ese caso, para esa regulación va a funcionar el sistema nervioso simpático y parasimpático. Como ustedes ya saben, la parte parasimpática está dada por el nervio vago, que va a ir hasta el colon transverso y a partir del colon descendente y en adelante, pues va a estar a cargo de los nervios sacros, ¿vale? Mientras que el sistema nervioso parasimpático, pues va a estar a cargo de los nervios simpáticos que se encuentran emergiendo de la región torácica, o dorsal de nuestra médula espinal. ¿Va que va? Entonces, esto es en general lo que va a estar conformando la pared de mi tubo digestivo. Ahora hay que ver las peculiaridades
de cada una de las porciones que vamos a estar observando. Pero en general, esto es lo que vamos a manejar como la base para hacer las diferencias y las puntualizaciones, ¿no?, específicas de cada uno de cada uno de los órganos o de las divisiones de nuestro tubo digestivo. ¿Va que va? No sé si tengan alguna duda en estas generalidades. No. No. Va que va. Perfectísimo. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera porción, que es el esófago. Yo espero que anatomía ya hayan visto todo el esófago, sus porciones del esófago, la distancia, digo, la longitud del esófago, el calibre, su conformación macroscópica, ¿vale? Porque no me voy a detener mucho en eso. Pero como ustedes saben, el esófago, la función principal o su función es llevar el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Esa es su función, ¿vale? El esófago, cuando lo observamos de forma histológica en un corte transversal, podemos darnos cuenta que una cumple con las 4 capas, perfecto, ¿vale? Estas 4 capas van a estar distribuidas de forma habitual y conformadas prácticamente de la forma que ya se describió. En cuanto a su diferenciación, ubicación o identificación de cada una de ellas, pues es fácil. Tenemos a la mucosa más central, tenemos a la submucosa por debajo, una capa de músculo, la muscular externa, y finalmente hacia afuera tenemos pues una cobertura serosa, adventicia, perdón. ¿Vale? En su gran mayoría. Únicamente la porción abdominal del esófago, que es como 2 o 3 centímetros antes de su unión con el cardias del estómago, pues va a estar cubierta por peritoneo. Pero el resto de mi esófago va a estar cubierto por una adventicia. Como pueden percatarse en este esquema de un corte de esófago teñido con H&E, podemos observar que la capa externa de músculo pues tiene o cumple con esas características de circular interna, longitudinal y externa en cuanto a su disposición de las fibras, ¿vale? El esófago en un corte real pues se ve de esta forma. Este es un esófago de rata, ¿vale? Donde podemos observar las capas distintas de cada una de ellas, la mucosa, la submucosa, la muscular externa y finalmente la adventicia, ¿vale? Estudiando cada una de ellas, pues vamos a empezar a acercarnos hacia la parte de la luz, que como observamos y nos podemos percatar, tiene plegamientos. Y estos plegamientos son longitudinales, van desde el esfínter esofágico superior o esfínter faringoesofágico hasta el esfínter esofágico inferior o gastroesofágico, ¿vale? Esos plegamientos, pues son plegamientos de la submucosa y de la mucosa. Y cuando nos detenemos ya al estudio de estos, pues vamos a ver que la mucosa, que dijimos que está conformada por 3 capas, ¿verdad? La lámina epitelial, en este caso va a ser conformada por un epitelio de tipo plano estratificado sin la presencia de estrato córneo, ¿vale? Este epitelio es muy parecido al epitelio que encontramos en la epidermis y es prácticamente idéntico al epitelio que encontramos en la vagina, ¿vale? Se parece también al epitelio de revestimiento de la cavidad oral, aunque este es algo más amplio. Tiene un estrato basal, tiene un estrato espinoso, ¿vale? Y este estrato espinoso, pues es el que se va a prolongar hasta la parte más superior. Inclusive algunos libros los mencionan como queratinocitos basales y queratinocitos del estrato espinoso. Realmente no son queratinocitos porque no forman parte de la piel, pero son células planas que están en un estrato basal proliferativo y en un estrato, pues, espinoso de conformación por células poliédricas con uniones intercelulares de tipo oclusivas y de tipo adherentes que van a mantener su población y su forma. También van a descamar, es cierto, por el desgaste de fricción del paso del bolo alimenticio. E inclusive podemos encontrar células del sistema
fagocítico mononuclear, macrófagos, en esta localización que también se denominan como células de Langerhans, cuya función va a ser prácticamente la misma, ser células macrofágicas que van a captar antígenos, procesarlos y presentarlos en los respectivos ganglios regionales que corresponden a esta zona anatómica, ¿vale? Entonces, es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, que vamos a observar fácilmente aquí. Por debajo de él encontramos a la lámina propia. Esta lámina propia va a contener, pues, igual, lo mismo que ya mencionamos, ¿vale? Tejido conjuntivo, laxo, células de este mismo tejido conjuntivo, va a contener glándulas, y estas glándulas en específico en el esófago se van a denominar como glándulas cardiales, esofágicas cardiales, ¿vale? Además tenemos también la presencia de tejido linfoide, como ya habíamos visto previamente, ¿vale? Entonces, en esta capa de tejido conjuntivo vamos a encontrar, pues, todos estos vasitos sanguíneos y linfáticos, obviamente, ¿vale? Y algunas fibras nerviosas que provienen tanto del sistema entérico, neuroentérico, como del sistema simpático y parasimpático, ¿vale? Las glándulas que encontramos en esta zona, pues son glándulas, aquí está un acercamiento, vean, ahorita vemos una glándula, son glándulas que se van a encontrar sobre todo en las porciones cercanas a los esfínteres, tanto superior como inferior. En las porciones medias no va a ser tan abundante e inclusive van a faltar y no es ningún problema estas glándulas, ¿de acuerdo? Porque sobre todo son de tipo mucoso y van a estar lubricando pues la entrada hacia el esófago y la salida hacia el estómago del bolo alimenticio. Vean, aquí tenemos el epitelio plano estratificado que llega hasta su base, después viene la porción de tejido conjuntivo que forma esta lámina propia y finalmente tenemos una porción de tejido muscular que se va a encontrar únicamente en una disposición longitudinal en el esófago. Dijimos que era la excepción a la regla. Entonces, tenemos fibras musculares lisas en una disposición longitudinal, ¿vale? Eso en conjunto va a formar a mi mucosa. Vean, aquí tenemos un acercamiento al epitelio plano estratificado sin estrato córneo, una lámina propia de tejido conjuntivo, ¿de acuerdo? Y pues por debajo tenemos a la muscular de la mucosa. Igualmente, la lámina epitelial, la lámina propia y nuestra muscular de la mucosa por debajo. En esta imagen, que está teñida mediante una técnica tricrómica de Mason, vamos a poder observar la gran cantidad de vasos sanguíneos que tenemos en la lámina propia, puesto que si ustedes recuerdan, los epitelios son avasculares y pues se tienen que nutrir a través de difusión desde el tejido conjuntivo que se encuentra subyacente, y para esto pues este debe de ser ricamente vascularizado para la obtención de los nutrimentos, el agua, los electrolitos y todo lo necesario para las funciones celulares básicas, ¿vale? Vean, aquí se ve padrísima la porción muscular de la mucosa. Vean cómo tenemos aquí una capa longitudinal totalmente por debajo de la lámina propia que está sosteniendo o sustentando a nuestro epitelio. Y vean cómo el epitelio y la lámina propia están formando un aparato reticular bastante desarrollado, ¿vale? Y esto es gracias a lo cual pues no se desprende el epitelio de del resto de la pared del tubo digestivo. Igualmente tenemos aquí nuestro epitelio, nuestra lámina propia y nuestra muscular de la mucosa. Esta porción de aquí es la muscular de la mucosa únicamente, ¿vale? No nos vayamos a confundir más abajo porque aquí se alcanzan a ver ya otras porciones. Vean, estas son glándulas que encontramos en el esófago, pero ya no en la porción de la mucosa, sino realmente ya está en la submucosa. Este es el epitelio, la lámina propia, y estas de aquí son las fibras de tejido muscular que forman a la muscular de la mucosa, estas que vemos por aquí. Por lo tanto, esto de acá abajo ya es la lámina propia, y en la lámina propia, perdón, submucosa, y en la submucosa encontramos estas glandulotas de tipo predominantemente mucoso, aunque tienen acinos serosos también, que van a estar presentándose únicamente en el esófago, dijimos, y en el duodeno. Estas glándulas
se van a denominar glándulas esofágicas propias. Estas glándulas esofágicas van a estar conformadas tanto por acinos mucosos predominantemente, que van a estar sintetizando y liberando mucinógeno y mucina para formar un moco lubricante de la superficie epitelial, como por, en menor medida, sus acinos serosos que van a estar sintetizando y liberando sustancias como lisozima, que van a ayudarnos al control bacteriano sobre nuestra lámina epitelial esofágica, como también algunas otras sustancias de tipo digestivas, ¿vale? Pero sobre todo, lisozima para defendernos. Muy bien. Vean, esta imagen está padrísima, es del Atlas, en donde podemos observar la gran capa de tejido epitelial, por debajo una lámina propia con una presencia de un cúmulo de tejido linfoide que está formando prácticamente un nódulo solitario en esta porción, y por debajo tenemos la capa de tejido muscular de la mucosa. Después viene toda esta porción que es la submucosa, en donde podemos encontrar una glándula esofágica. Si nos acercamos, vamos a poder observar esa glándula esofágica en sus porciones mucosa y algunas porciones serosas en menor medida, y el conducto, ¿vale? Las partes conductoras. Inclusive aquí vemos algunos vasos sanguíneos, como esta arteria muscular que tenemos aquí, ¿vale? Y todo por debajo de esta capa de músculo liso que está formando nuestra muscular de la mucosa. Acercamiento. Apreciamos aquí toda la mucosa de aquí hasta arriba en sus tres porciones, la lámina epitelial, la lámina propia de la mucosa y la muscular de la mucosa, ¿vale? Por debajo de la cual encontramos a la submucosa con la presencia de estas glándulas esofágicas propias que encontramos en esta localización. Algunas porciones, algunas células de tejido linfoide por ahí distribuidas entre la lámina propia e inclusive también formando parte de la submucosa. Más glándulas esofágicas, predominantemente mucosas, pero algunas porciones serosas, intercaladas, asomadas por ahí, ¿vale? Igualmente, vean una glándula esofágica con su conducto a la porción central que va a desembocar finalmente en la superficie luminal de nuestro esófago. Muy bien. En cuanto a la muscular externa, en este caso, la muscular externa va a estar conformada por dos capas, una capa longitudinal interna, perdón, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Estas dos capas van a estar formadas en el esófago únicamente por fibras musculares lisas totalmente en el tercio inferior. Lisas mezcladas con estriadas en el tercio medio y estriadas totalmente en el tercio superior, ¿vale? Lo que quiere decir que la porción superior del esófago podría manejarse a voluntad. ¿Por qué? Porque tiene músculo estriado. Sin embargo, actúa realmente por arco reflejo en el proceso de la deglución. Aunque ustedes pueden como tratar de mover el esófago, ¿no? En la primera porción para regresar el alimento que a lo mejor se fue equivocamente. Como cuando consumen una quesadilla y se les va toda la hebra de queso y queda conectada, todavía como que la pueden regurgitar gracias a esos movimientos, ¿vale? Pero en general, la realidad es que está bajo actividad de arco reflejo y pues prácticamente es inconsciente lo que hacemos a ese nivel, ¿vale? Vean, aquí tenemos una fotomicrografía de campo claro teñida con HIE, donde podemos observar estas fibras musculares que son de tipo estriado, junto con estas fibras musculares que son de tipo liso, ¿de acuerdo? Para que vean ahí que sí existen ambas en comunidad. Entonces, esa capa muscular, pues se ve prácticamente de forma muy fácil la porción circular que está al interior y la longitudinal que está al exterior. Y entonces, en este corte, que es un esófago de rata, donde podemos identificar que sí hay estrato
córneo en estos animales rumiantes y roedores, porque ellos consumen alimentos que son más agresivos. Realmente nuestra alimentación como seres humanos es bastante blanda, entonces el esófago no necesita de la presencia de protección de estrato córneo, pero en el caso de estos roedores, por ejemplo, sí. Entonces vemos a la mucosa formada por su epitelio, su lámina propia y su muscular de la mucosa. Posteriormente observamos a la submucosa, ¿vale? Y finalmente a la muscular de la mucosa en su porción circular interna, longitudinal externa. Y observamos alguna pequeña porción de adventicia que tenemos rodeando al esófago. Muy bien. ¿Dudas con esófago? La verdad es que es bastante fácil esófago. ¿No? ¿Todo bien? Bien. Perfectísimo. Muy Doctor, yo bien. tengo una duda. Mande. Y por ejemplo, la muscular de la mucosa, ¿qué función tendría? La muscular de la mucosa es para el movimiento de la mucosa como tal, ¿vale? Para hacer movimientos tanto de elongación como de, digamos, propulsión. Pero propulsión sobre la superficie mucosa, no de todo el tubo digestivo. Pero prácticamente es para eso, para mover a la mucosa como tal. De hecho, por eso la lámina propia es laxa, para que haya permisividad de poder mover la mucosa sobre esta lámina de tejido conjuntivo. Si fuera denso, no nos permitiría un movimiento de la mucosa. ¿De qué me sirve que la mucosa se mueva? Cuando el esófago, ustedes lo han visto en anatomía, todo el tiempo está colapsado y únicamente cuando deglutes, este se dilata. Al dilatarse, la mucosa se desplaza y se distiende, y esto va a permitir en parte que haya un aumento del tamaño sin que haya lesión sobre esta estructura. Y eso es gracias a la contracción o relajación de la muscular de la mucosa. ¿Vale? Para eso nos sirve. Ya veremos en intestino, por ejemplo, que sirve para el movimiento de las vellosidades intestinales. ¿Va que va? Muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del estómago, ¿vale? La segunda porción de nuestro tubo digestivo es una porción dilatada, ¿no? En forma que tiene dos curvaturas, una mayor y una menor, tiene 4 porciones, el cardias, el fondo, el cuerpo y la región pilórica. Sus relaciones anatómicas, pues ya ustedes se las van a saber o se las deben de saber, ¿no? Con qué órganos está colindando en cada una de sus superficies, por qué está cubierto, qué está colgando de él, que se ubica en el hipocondrio izquierdo y en la parte del epigastrio, una porción, ¿vale? Ahí es donde se encuentra. Entonces, todo esto ya en anatomía, quienes lo están irrigando, el círculo mayor, el menor, bla, 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 bla. Eso lo ven en anatomía, ya no me voy a detener en eso. ¿Vale? Pero es importante que lo sepan porque nos vamos a referir aquí a algunas localizaciones anatómicas. Entonces, el estómago va a estar conformado igualmente por 4 capas, ¿no? Por las 4 capas del tubo digestivo. Interna a externo está la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. En este caso sí ya es la serosa, ¿de acuerdo? La muscular está conformada igualmente por 3 porciones, la lámina epitelial, la lámina propia y la muscular de la mucosa. La submucosa pues no va a tener características distintivas a las del resto de las generalidades, y la muscular externa, esta sí va a cumplir con una peculiaridad o una modificación. Ya no va a tener únicamente una circular interna y una longitudinal externa, sino más bien va a tener una capa oblicua o helicoidal, oblicua interna u helicoidal central, una capa circular media y una capa longitudinal externa, ¿vale? Entonces ya no va a ser muscular, ya no va a ser circular interna longitudinal externa, sino oblicua interna o helicoidal central, una circular media y una longitudinal externa. Y esto es porque en el estómago se llevan a cabo las funciones de licuar el alimento, ¿vale? Licuarlo y de mezclarlo, lo que esté llegando hasta nuestro estómago, para que se pueda llevar a cabo el inicio fuerte de la digestión, a través ya sea digestión química y enzimática. Podemos observar macroscópicamente
que en un estómago que se encuentra vacío, la superficie mucosa o la superficie interna se encuentra plegada formando arrugas gástricas. Estas arrugas gástricas son plegamientos de la mucosa y la submucosa que van a ser temporales, ya que cuando se distiende nuestro estómago por la presencia de alimentos, estas arrugas se alisan y la superficie interna de mi estómago va a ser completamente plana, ¿vale? Entonces, son temporales. Acuérdense de eso, es importante para diferenciarlos de lo que pasa en el intestino. Aquí tienen un corte de las arrugas gástricas. Vean cómo están formadas por la mucosa y la submucosa, pero no por la muscular externa, ¿vale? La muscular externa se conserva sin plegamientos. Lo que hace la musculatura externa obviamente es contraerse o dilatarse, pero no forma pliegues. Lo que se pliega es la submucosa y la mucosa, ¿de acuerdo? El epitelio de la mucosa, dijimos que la mucosa está conformada por un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. En el caso del estómago, vean cómo la lámina propia de la mucosa está llena, repleta de glándulas gástricas, ¿vale? Ahorita vamos a hablar acerca de esas glándulas gástricas, pero vean cómo está repleto totalmente de glándulas. El epitelio de la mucosa gástrica va a estar formada por un epitelio cilíndrico simple. Es un epitelio cilíndrico simple cuyas células, que se conocen como células de revestimiento, van a tener la capacidad y la función de secretar una gran cantidad de glucoproteínas que se van a quedar adosadas en la superficie y formarnos algo que se conoce como moco visible. Es una cobertura de moco que está permanentemente sobre la mucosa gástrica y que, bueno, obviamente se está recambiando, pero hay una presencia constante de este moco visible que va a estar ayudándonos a proteger a la mucosa y a la pared gástrica en general de la autodigestión, porque las sustancias que forman parte de la secreción gástrica, de los jugos gástricos, pues obviamente están hechos para digerir cualquier cosa que consumamos en general o que debamos consumir, tanto vegetal como animal, ¿vale? O fúngico. Entonces, necesitamos una protección para nuestra propia estructura. Y esa protección está dada por el moco secretado por estas células de revestimiento, que también se conoce como epitelio cilíndrico simple mucoproductor por esta función importante que tiene. Parecieran células caliciformes, pero no lo son, ¿de acuerdo? No son células caliciformes, son células cilíndricas con una gran cantidad de secreción glucoproteínica que no es mucina como tal, y que además van a secretar también bicarbonato, que van a hacer que este moco sea un moco de tipo, pues, en un principio alcalino, pero que finalmente va a ser neutralizado. Va a ser un moco neutro. Esta neutralización va a estar dada entre los bicarbonatos alcalinos y el componente del ácido clorhídrico ácido, que en este moco van a llegar a una neutralización. Por lo tanto, el moco visible es neutro, ¿vale? Muy bien. Este epitelio va a producir a intervalos, pues, digamos, frecuentes, no regulares, sino más bien frecuentes, invaginaciones hacia la lámina propia. Estas invaginaciones se van a conocer como fositas, fosetas o foveolas gástricas. Estas fositas, fosetas o foveolas gástricas van a representar el sitio de desembocadura de aproximadamente unas 5 a 8 glándulas gástricas, ¿vale? Entonces, estas fositas, foveolas o fosetas gástricas van a ser invaginaciones del epitelio hacia la lámina propia y van a estar conformadas prácticamente por el mismo epitelio de revestimiento mucoproductor o mucosecretor que está conformando la parte más superficial de esta lámina epitelial, ¿vale? Entonces, vean, aquí tenemos la presencia de estas fositas, fosetas o foveolas gástricas que se encuentran dirigiéndose hacia la submucosa, perdón, hacia la lámina propia, para que sean el punto de desembocadura de nuestras glándulas gástricas de la lámina propia, ¿vale? Son las glándulas fúndicas, en general se llaman, o corpofúndicas.
Aquí tenemos una imagen padrísima, muy representativa de una fobiola gástrica. Vean cómo termina en forma como de cono. Aquí es a donde van a llegar las glándulas gástricas a vertir su secreción para que puedan ser acarreadas y llevadas hasta la luz gástrica y que puedan ponerse en contacto con el bolo alimenticio que ingresó al estómago, traído gracias al esófago, ¿vale? Vean, igualmente, como todas son células de revestimiento que se encuentran formando esta foseta o fobiola gástrica. En cuanto a la lámina propia, vean cómo la lámina propia es bastante amplia y va a estar caracterizada por ser prácticamente ocupada por una gran cantidad de glándulas gástricas corpofúndicas, ¿vale? Bueno, glándulas gástricas. Por debajo de ella encontramos a la muscular de la mucosa, que de vez en vez va a enviar algunas fibras musculares entre las glándulas gástricas, ¿de acuerdo? Pero que la gran mayoría de las fibras musculares pues se va a encontrar en una capa diferenciable. Vean, aquí tenemos la mucosa, perdón, el epitelio superficial, las fositas, fosetas o fobiolas, y a partir de aquí observamos a las glándulas gástricas, que son glándulas de tipo tubulares simples o ramificadas. ¿Para qué va? Aquí están. Y están formadas por varios tipos celulares que ahorita vamos a mencionar. Pero aquí podemos destacar estas cerezotas rojas grandotas, que son las células parietales, y algunas pirámides basófilas, que son las células principales, ¿vale? Entonces tenemos a las parietales y a las principales. Cuando bueno, aquí nos vamos más profundo y observamos mayor cantidad de principales y menor cantidad de parietales distribuidas. Cuando estudiamos a las glándulas gástricas, pues las vamos a dividir en varias porciones. Eso que delineamos ahí es una glándula gástrica. La parte que se observa en amarillo está representando una foseta gástrica. Esa porción en rojo representa el istmo, perdón, de la glándula gástrica, y después esta porción amarilla, el cuello, y finalmente la parte azul, el fondo o cuerpo de la glándula gástrica. ¿Vale? Entonces tenemos tres porciones de nuestra glándula gástrica. Tenemos el istmo, tenemos el cuello y la base o el fondo. ¿Vale? Todo esto va a desembocar finalmente ¿a quién? A la foseta gástrica para poder llegar hasta la luz de nuestro estómago. Cuando estudiamos estas glándulas gástricas, pues encontramos que hay distintas células e inclusive distinta distribución. En la porción del istmo tenemos células de revestimiento y células regenerativas o células madre de forma predominante. En la parte del cuello tenemos a las mucosas del cuello y a las células parietales predominantemente. Y finalmente, en la porción más inferior, en la parte basal o el fondo de la glándula, tenemos predominantemente a las células principales, ¿vale? Y algunas células parietales por ahí distribuidas. En general, en toda la glándula vamos a encontrar células enteroendocrinas o células SNED del sistema neuroendocrino difuso, o en el Garner les dice DNES por sus siglas en inglés, aunque yo prefiero basarme en el español, ¿vale? Como ya saben. Entonces podemos tener esas, o también conocidas como argentafines, argentafílicas o argefílicas, ¿vale? Esas células que pues van a tener una función endocrina. Y pues prácticamente también a nivel del cuello vamos a tener a las células regenerativas o células madre. Entonces, esos son los tipos de células que encontramos en las glándulas gástricas. Mucosas del cuello, regenerativas, parietales, principales y células del sistema neuroendocrino difuso, ¿vale? Estas 5 más las de revestimiento que se encuentran arriba hacia las fosetas, en las fosetas y en la superficie epitelial. ¿Va que va? Cada una de estas células pues va a tener distintas funciones.
Las de revestimiento ya dijimos que sintetizan el moco visible, es un moco de tipo neutro y por eso aquí se tiñen de magenta con esta histoquímica simple de paz, pero además adicionamos aquí azul alciano, en donde el azul alciano, recordemos, nos sirve para teñir moco de tipo alcalino. Las mucosas del cuello, que se encuentran más abajo en el cuello, van a sintetizar un moco que se conoce como moco soluble. Y ese moco soluble no se va a quedar adherido a la superficie mucosa de la mucosa gástrica, sino que se va a disolver o se va a incorporar al contenido gástrico y va a formar parte de él. ¿Qué función tiene este moco soluble? Que es un moco bastante alcalino, por eso se tiñe así, ¿no? Con azul alciano, y esa alcalinidad que tiene ese moco va a ayudar a amortiguar el pH bajo, agresivo, de la secreción de ácido clorhídrico que hay a nivel de nuestro estómago para evitar que haya lesiones sobre la misma pared, ¿vale? Aquí podemos observar una porción superior de las glándulas gástricas en donde podemos identificar a todas las células que ya les mencioné. Tenemos a estas celulotas, que son las células parietales, ¿de acuerdo? Grandes, circulares, eosinófilas, con un núcleo bastante prominente que puede tener uno o dos, ¿vale? Un nucleolo bastante evidente. Por otro lado, tenemos a las mucosas del cuello, delgaditas, así discretonas, más paliduchas por la secreción de moco que están teniendo. Algunas regenerativas, basales o madre que están aquí en fase mitótica, ¿vale? En metafase. Y algunas del sistema neuroendocrino difuso, ¿vale? Estas SNED o APUT, inclusive en algún momento se les denominaron así, por la actividad metabólica que tienen. Entonces, aquí las encontramos. En una porción más hacia el fondo, hacia la base de la glándula, pues podemos identificar, por ejemplo, aquí la lámina propia, vean cómo está rodeando a las glándulas, o sea, no son puras glándulas, obviamente hay tejido conjuntivo que conforma esta lámina propia. Tenemos a las células parietales, ya no tan abundantes como las veíamos más arriba, pero sí tenemos abundantes células principales más basófilas que se están intercalando con estas acidófilas células parietales o también llamadas oxínticas, ¿vale? No vayan a confundir oxínticas con oxifílicas de la paratiroides. Entonces, estas son oxínticas. Esas células oxínticas o células parietales van a tener esas características que les mencionaba, ser súper acidófilas, grandotas, redondas o poliédricas con un núcleo de cara abierta, núcleo de evidente, central, grandote, puede haber binucleadas inclusive, y van a tener una función muy importante, que es la síntesis y secreción de ácido clorhídrico, pero además la síntesis y secreción también del factor intrínseco de Castle, ¿vale? Ese factor intrínseco de Castle es súper importante para la absorción ulterior de la vitamina B12. La cianocobalamina no se puede absorber de forma disuelta o independiente, debe de unirse el factor intrínseco de Castle, cuyos receptores van a encontrarse en la mucosa intestinal distal a nivel de el ilion, no, del ilion distal y del ilion y del yeyuno distal, y ahí es donde van a ser absorbidas el complejo factor intrínseco de Castle con la cianocobalamina para poder ser llevada al interior de mi organismo. Entonces cumple una función bastante importante, pero además la función todavía más importante es la síntesis y generación y secreción, perdón, de ácido clorhídrico, ¿vale? Vean, aquí tenemos una parietal binucleada y eso es normal. Aquí están sus hermanas envidiosas de un solo núcleo y esta está binucleada, visquita pero binucleada. Igualmente tenemos aquí en otras tinciones como esta tricrómica de Mason, tenemos aquí a las células parietales teñidas de forma acidófila. Este colorante rojo, acuérdense que es ácido, entonces van a seguir conservando esa característica acidofilia, ¿vale? Aquí tenemos otra binucleada alrededor, células parietales mononucleadas, pero aquí tenemos la más sobresaliente, esta binucleada.
Cuando nos acercamos a través de microscopía electrónica, en este caso de transmisión, podemos observar que las células parietales, pues, por un lado van a tener ciertas invaginaciones de su epitelio que se conocen como canalículos, ¿vale? Que ahorita vamos a mencionar, pero además tiene la presencia de gran cantidad de vesículas, tanto, bueno, de complejos membranosos, tanto tubulares como circulares, ¿vale? Vesiculares, y también tiene la presencia de una gran cantidad de mitocondrias, puesto que necesitan mucha energía para la síntesis del ácido clorhídrico. Ahorita lo vamos a ver. Al lado tenemos una mucosa del cuello, por ejemplo, estas de aquí, con sus gránulos de secreción, ¿vale? Y una principal por allá alejada. Vean cómo esta célula parietal tiene estas invaginaciones que les menciono, que se conocen como canalículos, ¿vale? Y estos canalículos en sus paredes tienen una gran cantidad de microvellosidades hacia la luz, lo cual va a hacer que se amplifique la superficie membranosa que se encuentra disponible en esa localización. Alrededor de estos canalículos y de estas microvellosidades tenemos un sistema de vesículas tubulares y circulares, el sistema túbulo-vesiculoso o vesicular, ¿vale? Que va a estar conteniendo reservorios, digamos, de membrana alrededor de estos canalículos que cuando empieza a sintetizar ácido clorhídrico se incorporan a la pared de estos canalículos para la síntesis de ese ácido clorhídrico. Se piensa que este sistema de túbulos y vesículas en su membrana contiene gran cantidad de bombas de potasio-cloro y bombas de hidrógeno-potasio, ¿vale? Y canales o acarreadores de potasio-cloro para la formación del ácido clorhídrico. Vean la gran cantidad de mitocondrias que se esquematizan aquí por la cantidad de energía que necesita para la formación del ácido clorhídrico gracias a la presencia de abundantes bombas que ya mencionamos, ¿vale? Aquí tenemos un dibujo del doctor Casanova del departamento, que era parte del departamento de biología celular y tisular, en donde podemos observar un esquema tridimensional de cómo se encuentran las células parietales y los canalículos intracelulares que estos van a tener con las abundantes microvellosidades en las paredes de estos. Entonces, no se queden con la imagen plana, acuérdense que estas células todas son tridimensionales, entonces tratar como de captar ese aspecto. ¿Cómo se sintetiza el ácido clorhídrico? Pues bien fácil, ustedes ya saben el principio básico de esto, gracias a que ya estudiaron a los osteoclastos, ¿verdad? A su majestad el osteoclasto, ya lo vimos anteriormente, entonces sigue el mismo principio básico. Tenemos una enzima que se conoce como anhidrasa carbónica que va a transformar dióxido de carbono más agua en ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en carbonato y en hidrogenión, ¿de acuerdo? El carbonato a nivel basal de estas células parietales va a salir a través de un cotransportador antiporte de bicarbonato cloro, en el cual va a salir una molécula de bicarbonato y va a ingresar una molécula de cloro, ¿vale? Mientras que los hidrogeniones van a disociarse y van a transportarse hacia la superficie luminal en estos canalículos, y a través de una ATPasa de esta bomba de hidrógeno-potasio va a haber un intercambio, una salida en contra del gradiente de concentración de hidrogeniones hacia la luz y el ingreso de potasio hacia el interior de la célula. Este potasio es importante, aquí dependiendo de la bibliografía que ustedes manejen, por ejemplo, Ross no nos toma importancia en este aspecto, pero por ejemplo, el Gardner y algunos otros libros de fisiología te van a manejar que el potasio va a unirse con el cloro para salir a través de un cotransportador, un cotransportador hacia la luz para acompañar al cloro. Y finalmente este potasio va a regresar a través de esta ATPasa para la salida del hidrogenión. Entonces, así es como va a estar funcionando. Aquí Ross te dice, no, güey, hay un canal de potasio que ayuda a la salida de potasio para que funcione esta bomba. Entonces, pues ahí es manejos distintos, ¿no? De esta fisiología. Finalmente, el otro año en fisiología lo van a ver muy puntualmente y como les indiquen, aquí, pues, puede manejarse, inclusive no está peleado, pueden ser ambas, ¿no? Tener hasta un canal de potasio libre y un cotransportador de cloro-potasio que nos estén ayudando a esto. Bueno, al final del día, el cloro y el hidrógeno se van a unir en la luz para formar ácido clorhídrico,
¿vale? Y este ácido clorhídrico junto con el agua que también va a estar saliendo, también hay agua que se transporta desde la parte basal a través de canales de agua, va a salir junto con el ácido clorhídrico hacia la luz para formar una solución ácida, bastante ácida, de un pH que oscila entre 2 y 3, ¿vale? Entonces es muy ácido. ¿Quién contrarresta este ácido para que no me lastime? Pues el moco visible y el moco soluble del cual ya hablamos, ¿vale? Muy bien. A diferencia de estas células parietales, las células principales van a ser más basófilas, con un núcleo que se va a encontrar basal prácticamente, porque estas células van a tener una forma más piramidal, ¿vale? Entonces en el dominio basal va a estar, o en la mitad basal se va a encontrar el núcleo, en la porción apical se van a encontrar vesículas secretoras, y estas vesículas secretoras se van a conocer como gránulos de zimógeno, porque dentro de ellos van a tener un zimógeno que se conoce como pepsinógeno. El pepsinógeno es el zimógeno de la pepsina, ¿vale? Una enzima que es importante para el inicio de la digestión proteínica a nivel del estómago. Una vez que, bueno, perdón, antes de venirme con esto, bueno, termino esto y me regreso. Una vez que se secreta el ácido clorhídrico, este ambiente ácido de la luz gástrica va a propiciar que el pepsinógeno que se ha secretado hacia la luz también se modifique, se escinda una de sus porciones gracias a este ácido y se active en pepsina. La pepsina va a romper enlaces peptídicos de las grandes cadenas proteínicas o polipeptídicas que encontramos a este nivel. Va a ser el inicio de la degradación o de la digestión proteínica a nivel del estómago. Pero no solamente van a sintetizar estas células pepsinógeno, también van a estar sintetizando lipasa gástrica que sirve para el inicio de la digestión de los lípidos, ¿vale? De los ácidos, perdón, de los triacilgliceroles y de ácidos grasos complejos, de lípidos complejos, perdón. Y además van a estar sintetizando otra sustancia que se conoce como renina gástrica. Ojo, pongan atención. Renina gástrica no es lo mismo que la renina del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿vale? Entonces no se confundan. La renina de ese sistema viene de riñón, por eso se llama renina, ¿vale? En este caso, el nombre original es renina con doble N, y esa renina gástrica es una enzima que sirve para la lisis o la digestión de la caseína. La caseína es una proteína que se encuentra en la leche, ¿vale? Entonces, la renina gástrica realmente quien la produce en gran cantidad son los lactantes, cuando somos pequeños, menores de 2 años y nos alimentamos de lactancia. Una vez que crecemos, esto deja de producirse y disminuye su tasa, porque se supone que como animales maduros ya no deberíamos de consumir leche, ¿vale? Entonces, esta renina gástrica es importante para el metabolismo de la caseína, evitar, llevar ahí a cabo algunos procesos que inclusive, si a ustedes les interesa, pueden buscarlo más a profundidad, y se utiliza la renina gástrica o bovina, se utiliza para poder llevar a cabo el proceso de cuajo de los quesos, y es todo un rollo industrial para el cual sí sirve. Para nosotros vamos a dejarlo en los lactantes y sirve para la digestión de la caseína que se encuentra en la leche para la digestión de la misma, ¿vale? Entonces, acuérdense, las principales van a estar produciendo renina gástrica, lipasa gástrica y pepsinógeno. Este pepsinógeno se activa en pepsina gracias al pH ácido. Y bueno, me regreso acá nada más tantito para mencionarles que las células parietales van a secretar ácido clorhídrico de forma regulada. No es así como que se les da su gana secretar ácido clorhídrico y ya, sino que es de forma regulada. Este ácido clorhídrico o esta función sintética de las células parietales va a estar a cargo de varias sustancias, ¿vale? Como por ejemplo la gastrina o la histamina. Tanto la gastrina como la histamina van a ser estimuladores directos de la célula parietal, al igual que la acetilcolina
a través de las terminaciones nerviosas parasimpáticas que van a llegar a estimular a las células parietales para la síntesis de ácido clorhídrico. Por el contrario, existen sustancias como la urogastrona producida por las células de Brunner que se encuentran en el duodeno, vamos a ver más adelante. Esa urogastrona o, por ejemplo, las prostaglandinas que van a inhibir de forma directa a las células parietales y van a decir, ¿sabes qué? Ya no hagas ácido clorhídrico. O hay otras formas indirectas como la somatostatina, por ejemplo, que va a inhibir a las células productoras de gastrina y de histamina y por lo tanto, al ya no haber gastrina ni histamina, pues entonces no se va a llevar a cabo la estimulación de las células parietales y por ende no va a haber secreción de ácido clorhídrico, ¿vale? Entonces, ahorita vemos quién produce todas esas cosas. Ah, pues aquí están, vean. Las células enteroendocrinas, argentafines o argeófilas, las enteroendocrinas difusas, estas células van a ser aproximadamente 17, 19 que vamos a encontrar a lo largo del tubo digestivo, pero van a tener cierta predominancia de algún tipo en alguna región o en ciertas regiones de nuestro tubo digestivo. En particular, en el estómago, vamos a encontrar a estas, a las células A, a las D, a las EC, a las PEC, a las G, a las GL, a las GR, a las F y a las B y P, ¿vale? También podemos encontrar, cada una de estas va a sintetizar distintas hormonas o factores de quimiocomunicación, quimiosinas, que van a estar pues funcionando de forma paracrina o endocrina, ¿vale? Por ejemplo, las células A, como ya lo vimos en el sistema endocrino, que son las alfa, como las alfa pancreáticas, estas células A van a sintetizar glucagón. Este glucagón, pues se va a encargar, como ustedes ya saben, de un aumento generalizado de la glucemia a través de un aumento de la glucogenólisis y la gluconogénesis, ¿vale? Para que haya un aumento de la glucosa en sangre. Tenemos a las células D, como las delta pancreáticas, que van a servir para la síntesis de la somatostatina. Y como sabemos, la somatostatina por excelencia es una hormona inhibitoria, ¿no? Inhibe, acuérdense, a las células, por ejemplo, de la pars distalis de nuestra hipófisis, de nuestra adenohipófisis, ¿vale? Inhibe a las células alfa y beta pancreáticas, por ejemplo, y en este caso no es la excepción. Va a inhibir a las células G que producen gastrina y a las células PEC o parecidas a enterocromafines, que por sus siglas en inglés se conocen como SL, por enterocromafin-like, y estas van a sintetizar histamina, ¿vale? Entonces, la D va a servir para inhibir no solo estas, pero en particular aquí en estómago me interesa estas. Las S o enterocromafines van a sintetizar serotonina y sustancia P. Ambas van a funcionar para estimular a las fibras musculares de la capa muscular externa y llevar a cabo un movimiento peristáltico. Las PEC o SL, estas parecidas a enterocromafines, van a sintetizar histamina y la histamina va a ir hacia las células parietales para estimular la secreción de ácido clorhídrico. Al igual que la gastrina va a ser liberada por las células G y va a ir hacia las parietales para aumentar la secreción de ácido clorhídrico, pero no solo eso, también va a aumentar la motilidad gástrica a través de la estimulación de los deiomiocitos de la muscular externa y además va a favorecer el vaciamiento gástrico al actuar sobre el esfínter pilórico, ¿vale? Las GR o células productoras de grelina, estas células también se habla de que pudieran sintetizar leptina. Ambas van a funcionar en la regulación del apetito, mientras que la grelina te da hambre. La leptina, como ya vimos en tejido adiposo, va a funcionar para la sensación de la saciedad. ¿Va que va? También la grelina se habla que va a tener una función reguladora sobre la tensión constante que se va a estar produciendo desde la pared gástrica hacia el contenido luminal. Entonces también participa en eso. Las células F o PP, como igual las células que encontramos en páncreas, pues van a sintetizar péptido o polipéptido pancreático y este se piensa que favorece el vaciamiento gástrico. Y las células B y P o BIP van a sintetizar el péptido intestinal vasoactivo, de ahí sus siglas,
y este va a servir para el aumento de la peristalsis, así como lo hace la serotonina y la sustancia P, y para la eliminación de agua y iones desde la mucosa hacia la luz gástrica. Entonces, todas estas las van a encontrar dispersas entre la mucosa gástrica, y el otro año en fisiología pues van a profundizar mucho más en estas interacciones. Aquí a las que a mí me interesa mucho más que se acuerden en este momento, porque faltan las de intestino todavía, pues son las G y las PEC o SL, ¿vale? Que estas PEC que van a sintetizar histamina y estas G que van a sintetizar gastrina. Bueno, nada más aquí rápido, digo porque no me da mucho tiempo, pero ustedes habrán escuchado alguna vez de la ranitidina, que es un medicamento que funciona ¿para qué? ¿Para qué utilizan la ranitidina? ¿No es ¿Nadie? para controlar el ácido gástrico? Muy bien, cuando tienes ¿qué? Gastritis o reflujo. Perfecto. Cuando tienes gastritis te dan dos cosas, o ranitidina o Omeprazol. omeprazol, ¿verdad? Ya si te quieres ver muy nice, pues te dan pantoprazol o te dan alzoprazol o algún otro de estas sustancias. Funcionan de dos formas distintas estos medicamentos. De hecho, la histamina ya salió del cuadro, o sea, ya se proscribió porque se supone que se asocia a cáncer y no sé qué tanto. La verdad es que a mí me suena más a técnica de mercadotecnia, pero bueno, el chiste es que ya está proscrita y ustedes ya no van a mandar ranitidina, pero sigue su hermana, la famotidina, que es la hermana fresa y más cara. Por eso digo que es como más estrategia, pero la ranitidina la realidad es que es muy barata, mientras que la famotidina, pues sí se aumenta bastante el precio. ¿Cuál es la función de estos medicamentos? Son antihistamínicos de tipo H2. Estos antihistamínicos lo que van a hacer es bloquear a los receptores de histamina en las células parietales, y si yo bloqueo estos receptores, pues no voy a permitir que la histamina estimule a las parietales y por lo tanto no produce ácido clorhídrico, con lo cual disminuyo la secreción del mismo, aumento el pH gástrico, disminuyo la lesión de la mucosa y por lo tanto disminuyo la gastritis. El término gastritis es patológico. ¿A qué me refiero? Tú no puedes decir que alguien tiene gastritis si no le hiciste un corte de la mucosa y viste que tiene la inflamación en la mucosa, ¿vale? El nombre de la enfermedad clínica es enfermedad ácido-péptica. Ese es el nombre adecuado. Que todos por común, por coloquio decimos gastritis, es que tengo gastritis o me duele o tengo dolor de gastritis, pues es otra cosa. Digo, obviamente si acarrea, ¿no? O sea, si hay lesión a la mucosa, pues espera que haya inflamación, pero para tú dar un diagnóstico necesitas una biopsia de mucosa gástrica para poder decir, güey, si hay presencia de células inflamatorias igual a gastritis, ¿vale? El otro grupo de medicamentos, que es el omeprazol, el pantoprazol, el altoprazol y todos estos, lo que es, pertenecen a un grupo que se denomina como inhibidores de la bomba de protones, ¿vale? IBPs. Los IBPs, los inhibidores de la bomba de protones, lo que hacen es inhibir de forma permanente a la bomba de protones, la bomba de hidrogeniones potasio, esa que vimos anteriormente, ¿vale? Esta de aquí. Este es el blanco de este es el blanco de nuestro omeprazol. Y digo de forma permanente porque bomba inhibida, bomba morida, ¿eh? Ya, así, se deshacen de ella. No sirve nunca más esa bomba, hay que reemplazarla por nuevas bombas. Mientras que el receptor de histamina es temporal. Por eso la ranitidina o la famotidina se dan cada 8 a 12 horas. Mientras que el omeprazol, pantoprazol y todas estas familias de inhibidores de la bomba de protones se da cada 24 horas, de preferencia por las mañanas y 30 minutos antes de desayunar, ¿vale? ¿Por qué? Porque inhibo a todos las bombas, o inhibo a una gran cantidad de bombas de protones para darme un margen de 24 horas en lo que se regeneran estos y vuelven a aparecer.
Mientras que estos cada 8 horas se pueden estar soltando los inhibidores de los antihistamínicos y por lo tanto hay que reforzar la función, ¿vale? Bueno, ya, mucha patología que tenemos aquí. Nada más es para que se den una idea de la importancia de esta. Hay otras muchas cosas, de esto. Las células parietales que tienen que ver, por ejemplo, su implicación en la anemia perniciosa o megaloblástica, eso lo van a ver ustedes en sus libros. Ahí viene y además lo pueden profundizar un poco más, ¿no? ¿Qué pasa con otras patologías gástricas? Pero pues eso ya en algún otro momento lo tocaremos. Muy bien. Aquí tenemos entonces... después de todas estas células que ya mencionamos, bueno, faltaron obviamente las regenerativas, pero no tienen mayor chiste, son basales y van a estar, su función va a ser, pues, repoblar todo el resto de tipos celulares, ¿vale? Todas las demás, las parietales, las principales, las mucosas del cuello, las de recubrimiento y las SNED. Todas estas van a estar siendo regeneradas por las células por las células regenerativas basales o madre, ¿vale? Rodeando todas estas glándulas se encuentra la lámina propia. Esta lámina propia, pues, no va a tener otra constitución distinta a la que ya conocemos. Tejido conjuntivo, laxo, con mastocitos, con plasmocitos, con fibroblastos, con macrófagos, ¿de acuerdo? Y obviamente con vasos sanguíneos y linfáticos, y algunas terminales nerviosas, ¿vale? En la lámina propia, vean aquí tenemos la lámina propia y aquí pueden identificar fácilmente, no les voy a decir qué es esto, y esto de aquí, y esto. ¿Qué células son? Híjole, manos. Tache. Ya viene su examen final, ¿eh? Esos que ven ahí son mastocitos o células cebadas, ¿verdad? Tienen gránulos metacrómicos, abundantes, grandotes, ¿verdad? Tenemos células plasmáticas, ahí están también súper fácil identificadas, su carta reloj, su Golgi negativo, bueno, ya no os voy a decir más. Ahí hay plasmocitos. Ahí hay uno que otro macrófago también, ¿vale? Que podemos identificar en esta lámina propia porque es tejido conjuntivo a final de cuentas. Y finalmente, pues tenemos a la muscular de la mucosa. En este esquema vamos a ver aquí, por ejemplo, las glándulas gástricas, la lámina propia como tal, el tejido conjuntivo, y la muscular de la mucosa que se encuentra por debajo de todo esto. Eso ya constituiría a la lámina submucosa, ¿vale? Esta capa submucosa. Muy bien. ¿Qué onda con la submucosa? Pues la submucosa es igualita a lo general, ¿vale? Es una lámina de tejido conjuntivo denso y regular, fibroelástico, con presencia de vasos más grandes, linfáticos y sanguíneos, que son tributarios y que irrigan o drenan, respectivamente, a los vasos que encontramos en la lámina propia de la mucosa, ¿vale? Podemos tener tejido linfoide por ahí distribuido o agrupado dependiendo de la actividad, necesidades y la función de cada región anatómica, ¿vale? ¿Qué encontramos en la submucosa? Pues encontramos esto, cuerpos neuronales que forman a el plexo de Meissner. Acuérdense, submucoso de Meissner, ¿de acuerdo? Mientras que en la muscular externa podemos encontrar 3 capas principalmente, dijimos, ¿verdad? 3 capas, a diferencia del resto del tubo digestivo, 3 capotas tenemos aquí. Una capa helicoidal central o capa oblicua interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. Y fíjense, entre la circular media y la longitudinal externa hay un hoyo que no se tiñe, ¿ya vieron? Ese hoyote que no se tiñe está representando a cuerpos neuronales de un plexo. ¿Qué plexo? ¿El de Auerbach? Muy bien, el plexo de Auerbach. Dijimos que Auerbach, el mientérico de Auerbach, se encuentra entre las capas circular y longitudinal de la muscular externa, ¿verdad? Entonces aquí son 3 capas, pero al final de cuentas el plexo se continúa estando entre la circular y la longitudinal. En este caso, circular media longitudinal externa,
¿vale? Y eso que nos señalaba allá afuera es la adventicia. Sí, la serosa en este caso. La serosa formada por un mesotelio sobre una lámina de tejido conjuntivo, pues laxo. Muy bien. Aquí hay que destacar una transición de epitelios que se da entre el esófago en la parte distal y el cardias del estómago. Si ustedes notan en esta muestra que se tiñó con paz y hematoxilina para hacer contraste, pues la parte del moco visible que recubre a la mucosa gástrica, pues termina donde termina el epitelio gástrico. Y posteriormente se continúa con este epitelio plano estratificado sin estrato córneo que representa al esófago. Esta es una transición de epitelios y es una zona de transición bastante importante porque cuando tenemos reflujo, este reflujo del contenido gástrico afecta a este epitelio y nos da una lesión que, si es constante, produce una displasia que se conoce como esófago de Barrett, que puede evolucionar a cáncer esofágico, ¿vale? No voy a ahondar en eso, viene explicado en sus libros de forma breve y pueden ustedes ahondar un poco más en este aspecto, ¿vale? Pero acuérdense, del esófago de Barrett lo van a escuchar toda su vida porque en patología se los supermencionan, en gastroenterología se los mencionan, es un padecimiento representativo e importante por las implicaciones que tiene, ¿vale? Igual, aquí tienen, perdón, no es cierto, esta no es unión, esófago, esta más bien es para representar esos dos tipos de moco que ya mencionamos, el neutro y el alcalino, gracias a Paz y el azul alciano. Y bueno, finalmente, para concluir con estómago, pues hay que hablar que el estómago, esto ya es más fisiológico, nada más mencionarles que pues el vaciamiento gástrico o del contenido gástrico, pues obviamente va a estar regulado, no solamente por implicaciones nerviosas, sino también por implicaciones químicas y hormonales. ¿Quién favorece el vaciamiento gástrico? Pues la presencia de gastrina, esta hormona paracrina y endocrina que ya hablamos, derivada de las células G. También, gracias a la distensión, mientras más distendido esté el estómago, pues mayor frecuencia de vaciamiento gástrico vamos a tener para poder liberar espacio, ¿vale? También cuando el duodeno se da cuenta que está vacío y que el estómago está lleno, pues dice, güey, échame más, ¿no? Échame más bolo alimenticio, digo, más quimo, en este caso ya se llama quimo, una vez que se mezcla el bolo alimenticio con el jugo gástrico, forma una sustancia lechosa viscosa que se conoce como quimo. Entonces, ese quimo pasa hacia la mucosa, perdón, hacia el duodeno, cuando este se encuentra vacío o cuando hay una disminución en la concentración de contenido graso, proteínico o glúcido, o porque la osmolaridad disminuyó o la acidez también disminuyó. Todos estos factores dicen al estómago, güey, ahí te va más quimo, ¿vale? Mientras que al contrario, si la distensión del duodeno es muy abundante, pues ya le dice al estómago, oye, espérame porque pues yo estoy lleno y no te puedo recibir más. Entonces, es una señal negativa. Además de algunas hormonas como la colecistocinina, la CCK, ¿vale? Esa colecistocinina que está producida por las células I que veremos en intestino, y el péptido inhibidor gástrico, que también se produce por células neuroendocrinas que vamos a ver en intestino, ¿vale? Entonces, esta es como la regulación a grosso modo. La verdad es que lleva más participación de otras cosas y es un poquito más complejo, pero en general así es esta regulación. ¿Va que va? ¿Dudas con estómago? Doctor, Mande. ¿la caseína estimula a la gastrina? O sea, ¿estimula la producción de la gastrina o no? La caseína. Ajá, es pregunta. La estimulación gastrina, no. La gastrina va a ser estimulada por la distensión abdominal, digo, la distensión gástrica sobre todo. Cuando llega el contenido, el bolo alimenticio al estómago y este se distiende, las células G van a secretar gastrina, sobre todo, ¿vale? Y también por acetilcolina pueden ser estimuladas para que sinteticen gastrina. Pero no, la caseína no.
O bueno, no que yo sepa, lo revisamos y ya te comento. Pero hasta donde yo tengo el conocimiento, no tiene que ver la caseína. Es que me preguntaba, porque se supone que la caseína está en la leche, ¿no? Ajá. Y pues porque cuando la gente, bueno, dice que está mal gastritis, ¿no? Pero cuando dice que tiene gastritis, toman leche. Ah, porque la leche es alcalina, se supone. Aunque la realidad es que la leche es ácida. Pero bueno, la leche tiene otras sustancias que amortiguan y que recubren la mucosa gástrica. Pero la realidad es que no, ¿eh? O sea, no. La leche sirve, o sea, no. La leche no tiene función sobre la gastritis, en realidad. Leche de magnesia sí, porque es alcalino y amortigua y eso lo verán en Pharma. Pero la leche de vaca, híjole, no. Es más creencia. Va, gracias. ¿No? ¿De qué? Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan de estómago? ¿No? No, doctor. Bueno, muy bien. Me parece perfecto. Es un tema bastante interesante. Así que, pues échenle ganitas, porque la verdad es que yo sé que me estoy yendo rápido y les estoy vomitando así kilos de información, pero si no, no nos da tiempo. Habitualmente esta clase la doy como en 5 a 7 horas, pero pues ahorita no tenemos tanto tiempo, entonces tenemos que irnos con estos puntos más sobresalientes. Vamos a empezar a ver intestino delgado. No me va a dar tiempo, obviamente, en 20 minutos de ver todo intestino delgado, pero me interesa que nos quede claro ahorita como los aumentos de superficie que tiene el intestino delgado, ¿vale? El intestino delgado es un tubote de 7 metros aproximadamente en el adulto, que se divide en 3 porciones. Una porción inicial corta, que es el duodeno, una porción larga central, que es el yeyuno, y una porción más corta distal, que es el ileón, ¿vale? En general, todo el intestino delgado tiene una misma conformación histológica, aunque varía en algunos aspectos, sobre todo a nivel de la mucosa, es donde más va a haber variación en cuanto a, a estas 3 porciones del mismo intestino delgado, ¿vale? Ya ustedes espero que en abdomen estén por ver o ya lo hayan visto o lo verán futuramente. Las características anatómicas, distribución, irrigación y del intestino, de los intestinos en general. ¿Vale? Ahorita no me voy a detener en eso. Quiero únicamente que identifiquen al duodeno, sobre todo al duodeno, ese que más me interesa que ubiquen, pero también que sepan dónde, qué representa o qué es el yeyuno y qué es el ileón. No vayan a confundir con ilio, ¿vale? Al ileón. Esa es otra cosa. Ilio es una cosa patológica que después verán ustedes. Y un hueso también. Bueno, el intestino delgado, cuando nosotros abrimos un intestino delgado y lo vemos por su porción interna, su superficie interna, vamos a ver que tiene un aspecto aterciopelado, así como y rugoso, ¿vale? Esto está dado gracias a que el intestino delgado va a tener varios aumentos de superficie a través de distintos plegamientos de las estructuras de la pared. En primer término, vamos a hablar así rápidamente, en estos 10 minutos 15 que me quedan, vamos a hablar de ¿cuánto mide el intestino delgado, dijimos? 7 metros. 7 metros aproximadamente. 7 metros, vale. ¿Y de diámetro más o menos cuánto mide un intestino delgado? Así, a cálculo de ojo de buen cubero. Como 5 centímetros. Vale, vamos a dejarlo en 5 centímetros para practicidad. ¿Cómo se saca el área de la pared de un cilindro? Porque es un cilindro, ¿no? Tenemos una altura de 7 metros por un diámetro de unos 5 centímetros. ¿Cómo se saca el área de una pared de un cilindro? Si nosotros desdoblamos un cilindro, la pared de un cilindro es un rectángulo, ¿estamos de acuerdo?
sea, Sí. si tú cortas un cilindro y lo desdoblas, es un rectángulo, la pared. ¿Cómo se saca el área de un rectángulo? Base por Base altura. por altura. Por lado. ¿Cuánto tiene de altura este cilindro? O en este rectángulo. 7 metros. 7 metros. ¿Y de base? 5 centímetros. 5 centímetros. No, tache, 5 centímetros de diámetro. ¿Cómo se saca la circunferencia? Sí, ¿cómo se saca la circunferencia de un círculo? Pi por diámetro, ¿verdad? Muy bien. Entonces multipliquen 5 por 3.1416, para irnos como redondos. Entonces, vamos a hacerlo todos. 3.1416 por 5 centímetros les da 15.7 centímetros, ¿verdad? Eso es la base. Por 7 metros, que serían 7,000 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. 7 metros son 7,000. No. No, No, ¿verdad? Son No, no, no. 700. Muy bien. Entonces, 700 por los 15.7 nos da aproximadamente 10,995 centímetros, ¿qué? Cuadrados. Cuadrados. Vamos a redondearlo en 11,000, ¿vale? 11,000 centímetros cuadrados. Eso es de la pura superficie como tal. Ahora, quédense con ese número, no se les vaya a olvidar, ¿vale? Mi intestino va a tener plegamientos de la mucosa y la lámina propia, perdón, de la mucosa y la submucosa, plegamientos que van a aumentar la superficie de 2 a 3 veces. Esos plegamientos de la submucosa y la mucosa se conocen como pliegues circulares, válvulas conminentes o pliegues de Kerckring. Estos pliegues circulares, a diferencia de las arrugas gástricas, van a ser permanentes. Es decir, a pesar de que el intestino se distienda, no se van a alisar, ¿de acuerdo? Entonces, estos plegamientos que son, si ustedes los ven, son transversales a la luz de mi intestino y están formando como pequeñas elevaciones, como si fueran topes a lo largo de la luz, topes que van a ser casi circulares, ¿de acuerdo? Por eso se llaman pliegues circulares o válvulas, porque formarían como una especie de válvula insuficiente, porque obviamente no retienen nada, pero más o menos hacen las veces de una válvula ahí chirrulera. Entonces, esos plegamientos van a ser de la lámina, de la mucosa y de la submucosa. Y esos me van a aumentar unas 2 a 3 veces. Vamos a ponerlo en 3 veces, o bueno, en 2.5, para hacer promedio. Entonces, teníamos 11,000, ¿verdad? Por 2.5, está aumentando mi superficie a unos 27,500 centímetros cuadrados. No conforme con eso, cada uno de esos pliegues circulares va a tener en su superficie plegamientos de la lámina propia y la lámina epitelial, que se van a conocer como vellosidades intestinales. Entonces, las vellosidades intestinales van a ser plegamientos de la lámina propia de la mucosa, que va a ser estructuras digitaliformes, ¿vale? Como dedos que van a estar sobresaliendo, que son estos que ven aquí. Cada uno de estos puntitos que observan aquí en la superficie es una vellosidad intestinal. Y esa vellosidad tiene un núcleo de lámina propia y está revestido por epitelio, ¿vale? Esas vellosidades en el centro que van a tener lámina propia, en particular van a tener una estructura vascular linfoide, un vaso linfoide ciego que se conoce como vaso quilífero y que veremos más adelante para qué sirve. Pero acuérdense, las vellosidades tienen en su centro un vaso linfático ciego que se conoce como vaso quilífero. Estos aumentos, estas vellosidades intestinales, le van a dar a nuestro intestino un aumento de su superficie de aproximadamente 10 veces más. Entonces, lo que teníamos lo multiplicamos por 10 y entonces ya tenemos 275,000 centímetros cuadrados. ¿Vale? No conforme con eso,
aquí vean, tenemos los plegamientos de la lámina, perdón, los plegamientos de la submucosa, ¿vale? Porque ya es la muscular externa. La submucosa forma estas válvulas conminentes o estos pliegues circulares, y sobre ellos se forman plegamientos de la lámina propia, que son las vellosidades intestinales, ¿de acuerdo? Ahora, me voy a acercar. Esta es una vellosidad, esta es una vellosidad, esta es una vellosidad, esta es una vellosidad, esta es otra vellosidad, otra. Cuando yo me acerco, vean, aquí tenemos las vellosidades con el vaso quilífero central, ¿vale? Cuando yo me acerco al epitelio, este epitelio va a tener, la gran mayoría de las células va a tener microvellosidades. Y esas microvellosidades van a ser tan abundantes que van a aumentar la superficie todavía unas 20 veces más. Entonces voy a multiplicar los 275,000 por 20. ¿Cuánto me da? A ver ustedes ahí. ¿Cuánto es eso? 5.500.000 Muy bien, ¿qué? centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Muy bien, centímetros cuadrados, ¿verdad? De superficie. ¿Cuántos kilómetros cuadrados representa esto? Bueno, ¿cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado? 1 metro tiene 100 centímetros, ¿no? Ajá, y un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene? 100 centímetros cuadrados. Tache. Ah, 100%. 10,000. 10,000. Muy bien, entonces lo voy a dividir entre 10,000. ¿Cuánto me queda? Ahí está. 550. 550 metros cuadrados. ¿Cuánto mide un departamento promedio en la Ciudad de México? Carísimo. De interés social en general. ¿De cuántos son, más o menos? Están muy chiquitos para saber. No Como sé, unos le calculo 35, 40 metros cuadrados. ¿Vale? Pone unos 50 metros cuadrados. ¿Cuántos departamentos me caben en mi intestino? ¿Esto entre 50? 11 departamentos. 11. Entonces vean la cantidad que tienen ustedes de superficie de contacto en el intestino delgado. El tamaño de 11 departamentos. Son ricos ustedes en superficie intestinal. ¿Vale? Es cañón la cantidad que se tiene ahí por estos aumentos de superficie. ¿Vale? Bueno, hasta ahí me voy a quedar. Solo quería llegar a ese punto, que vean la cantidad de extensión. ¿Por qué es importante? Porque solamente ahí se va a llevar a cabo el 80% de la absorción total que se lleva en todo el tubo digestivo, o más. ¿Vale? Entonces, ahí me quedo. La siguiente clase vamos a ver las características histológicas del intestino delgado y del intestino grueso. Tengo 1 hora para eso. Si me da tiempo, me meto con conducto anal. Si no me da tiempo, ustedes van a tener que leer conducto anal porque no es algo que es importante y que no puedo dejar de lado, ¿vale? Pero que si no nos da tiempo, pues ni modo, hay que hacernos de otros recursos. Entonces ya les mandaré ahí un esquemita o algo para que estudien conducto anal. Si nos da tiempo, yo creo que sí. Si me apuro y me voy así como merolico como ahorita, pues yo creo que a lo mejor sí nos da tiempo. Porque hay que empezar con glándulas anexas, porque también es poco tiempo, y su majestad, la reina glándula hígado, pues es un poquito complejo. Después viene el páncreas, que es así medio, ¿no? La vesícula biliar, que es como un chipote ahí del hígado, pues también es como no tanto. Pero, y las salivales, que pues bueno, ahí están también presentes, ¿verdad? Pero así, el hígado